Buenas tardes. Vamos a comenzar, hacemos una oración, si os parece. Y a mí hoy me toca el honor de presentar a nuestra persona invitada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. ¿Podéis sentar? Pues para mí es un honor presentar a alguien de casa, alguien de la familia. Cuando leo yo aquí el currículo que nos han puesto, empiezo por el final, que es lo más interesante. Mujer casada y madre de 6 hijos. Ya con eso, y además, profesora nuestra en la Universidad Francisco de Vitoria, que ha colaborado durante tantos años en la formación de personas, de estudiantes y de profesores de nuestra universidad. Ya con eso la condiciona perfectamente para estar aquí delante de nosotros y hablarnos como mujer, como cristiana y como apóstol sobre el tema que nos ocupa hoy. Es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, obtuvo el grado de doctor en Derecho en la misma universidad y la licenciatura en Ciencias Religiosas. Es profesora titular de Filosofía del Derecho, directora del Centro de Estudios para la Familia y vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académica en la Universidad Francisco de Vitoria. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y sus publicaciones se centran principalmente en cuestiones relacionadas con la familia y con la enseñanza del derecho. Y también estuvo presente en el Sínodo de la Familia en la primera parte, que tuvo lugar en Roma. O sea que experta, estudiosa, de un gran corazón y muy amiga y miembro del Reino Cristo. A ella la palabra. Muchas gracias. Bueno, he estructurado las dos intervenciones que me tocan en dos ponencias. Una, vamos a ver el matrimonio en el plan de Dios, y estoy segura de que voy a decir un montón de cosas que todas sabéis perfectamente, pero creo que es importante comenzar desde el principio. Y luego vamos a ver un poco la situación actual de la familia, hacia dónde va, y lo más importante, creo que más que sentarse a lamentarnos de lo mal que están las cosas, es hacer propuestas, con lo cual voy a proponer una serie de medios de acción que están a nuestro alcance y que creo que debemos tomarnos muy en serio para darle la vuelta a esta tendencia tan antifamiliar que estamos padeciendo últimamente. Entonces, como decía, lo primero es volver al principio. Esto nos lo indicaba San Juan Pablo II en sus catequesis sobre el cuerpo y lo indica también el Papa Francisco en la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Hay que volver al principio y hay que mirar cuál es la voluntad de Dios sobre los hombres y sobre el matrimonio y la familia. Y es muy importante hacernos la pregunta por quiénes somos, porque muchos de los problemas, de las confusiones, de las distorsiones que circulan en el pensamiento dominante se deben a una falsa antropología, a una concepción errónea sobre lo que somos el hombre y la mujer. Y por eso creo que es muy importante que nosotros tengamos claras las cosas y sepamos responder a esa pregunta, ¿quiénes somos? Y mirando al principio descubrimos lo que Dios quiso desde el inicio. Dios creó al hombre y a la mujer. Y nos creó, podía no habernos creado, pero nos creó por amor y para el amor.
Y esto ya nos dice mucho. Si pensamos en quién es Dios y vemos que, como nos dice el autor sagrado, que Dios nos crea a su imagen y semejanza, pues vemos que la imagen y la semejanza está en esa capacidad de amar y de ser amados. Dios es Trinidad, Dios no es un ser solitario, sino que es amor en sí mismo, y por lo tanto vemos en el Génesis cómo la imagen de Dios se actualiza plenamente, no tanto en nuestra, o no solo en nuestra propia humanidad, sino en la comunión. En el momento en que el hombre y la mujer hay comunión, hay relación, ahí es donde se ve reflejada con más perfección esa imagen y semejanza de Dios. Y descubrimos que hemos sido hechos para el amor, no hemos sido hechos para la soledad. Y no podemos realizarnos plenamente como personas en la soledad, en el aislamiento celoso y estéril, sino en la comunión. Y San Juan Pablo II lo explicaba de una forma bellísima en sus catequesis sobre el cuerpo, cuando, basándose en el relato del Génesis, cuenta cómo Dios crea al hombre como cúspide de la creación, como la criatura más perfecta, la única que es amada por sí misma. Le presenta toda la creación a Adán y sin embargo Adán se siente solo y domina todo aquello, pero está solo. Y entonces Dios crea a la mujer y cuando se la presenta al hombre se siente fascinado por ella y dice esas palabras de esta sí que es compañera y ayuda. Y por cierto, la ayuda no se refiere solo al obrar, o sea, no dice pues por fin tengo una que me barra la cueva y me haga la comida, sino que se refiere al orden del ser. Somos mutua ayuda y compañía, el hombre para la mujer y la mujer para el hombre, porque nos perfeccionamos mutuamente, porque gracias a nuestra relación podemos enriquecernos y ser cada vez mejores. De tal manera que comprendemos que hemos sido hechos el uno para el otro y que la feminidad se entiende para la masculinidad y la masculinidad para la feminidad. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Y vemos cómo ese vínculo conyugal tiene una potencia y una fuerza que lo coloca por encima de cualquier otro vínculo, incluso sobre el vínculo paterno-filial que nos une a nuestra padre y a nuestra madre. En esos capítulos del Génesis y con la explicación de Juan Pablo II, que aunque la conocemos, yo creo que hay que volver sobre ella porque es una maravilla. Ahí descubrimos cuál es ese designio de Dios sobre el hombre y la mujer y sobre el matrimonio y la familia. Pero para profundizar un poco más, vamos a preguntarnos qué es el matrimonio. Y yo creo que se entiende bien si decimos que el matrimonio tiene o se basa en tres elementos. Es naturaleza, es compromiso y es gracia. Si acudimos al Concilio Vaticano II, a la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, vemos que allí se dice que es una institución divina, fundada por el Creador, es una institución natural que está en posesión de sus propias leyes, es comunidad de amor y se establece sobre el compromiso de los esposos. Y yo creo que esta descripción que hace Gaudium et Spes del matrimonio se puede sintetizar en estos tres elementos: naturaleza, compromiso y gracia. En primer lugar, el matrimonio es naturaleza. Ya hemos explicado que somos hombres o mujeres y no hay otra posibilidad, por mucho que se diga ahora, solo se puede ser hombre o mujer. Somos iguales en dignidad, pero diferentes. Y esta diferencia es la que nos hace complementarios. De manera que la propia complementariedad que está en la naturaleza del hombre y de la mujer es la base y el fundamento natural del matrimonio. Y abre el camino al amor y permite la unión sexual y la fecundidad. La complementariedad abre el camino al amor. La división de la humanidad en hombres y mujeres no equivale a una especie de muro o a una especie de relación de opresión o de competitividad, que es lo que
se nos vende ahora a través de la ideología de género, del feminismo radical, que interpreta la historia como una sucesión permanente de luchas y de oprobios del hombre hacia la mujer. No, no es eso, es todo lo contrario. El hecho de que la humanidad esté dividida entre hombres y mujeres quiere decir que hay como una especie de campo magnético que nos atrae los unos a los otros. Y entre dos personas concretas llega un momento en que se establece una relación de amor interpersonal y surge el deseo de la unión. El deseo de la unión conyugal que nos lleva al matrimonio y que es una unión maravillosa, es una unión que es al mismo tiempo espiritual y física, amor y responsabilidad, es vínculo y libertad, es generosidad y fecundidad, es una vinculación bellísima y grande. Y es una entrega recíproca que nos lleva a entregar también nuestro propio cuerpo. El amor conyugal es el amor que va más lejos, porque no solo quiere el bien del otro, sino que nos lleva a entregarnos a nosotros mismos como un bien para el otro. En una entrega que incluye toda nuestra espiritualidad y toda nuestra corporalidad. De manera que, como decía San Juan Pablo II, el cuerpo se convierte en don y la relación sexual se convierte en un lenguaje de amor. Y esto abre camino también a la fecundidad, porque hombres y mujeres no solo somos complementarios psicológicamente, espiritualmente, físicamente, sino también germinalmente, de manera que necesitamos el concurso de los dos para dar lugar a un nuevo ser humano. Y como ser padre o ser madre no consiste solo en lanzar hijos a la existencia, sino que consiste también en acompañarles y educarles, nos damos cuenta de que lo idóneo para un niño que viene al mundo es ser amado por su padre y por su madre. Y que no es lo mismo ser padre que ser madre. Igual que no es lo mismo ser hombre y ser mujer. Y están muy relacionados. Si lo vemos un poco desde el punto de vista antropológico, nos damos cuenta que el ser hombre y el ser mujer están encaminados a la paternidad y a la maternidad. Y esto se ve con máxima claridad en la mujer, de tal manera que la maternidad pertenece a la propia estructura del ser mujer. Luego se pone en acto biológicamente o espiritualmente, pero pertenece a nuestra estructura. Y por eso el desprecio de la maternidad, que está tan en boga hoy día, es al mismo tiempo un desprecio de la mujer. Y los hombres y las mujeres, los padres y las madres, tenemos distintas maneras de ver las cosas, de reaccionar ante las cosas, tenemos distintas maneras de pensar, de sentir, tenemos distintas maneras de amar. Y un hijo necesita, o lo ideal, es sentirse amado por su padre y por su madre conjuntamente. De manera que el fundamento del matrimonio está en esa complementariedad natural que existe entre el hombre y la mujer, que abre el camino al amor. Pero, aunque el amor sea lo que nos conduce al matrimonio, el amor no es el matrimonio. ¿Qué es lo que convierte el amor en matrimonio? El compromiso. Lo que hace que dos novios de repente sean cónyuges es el sí quiero. Es un consentimiento voluntario, consciente, que lleva a la entrega y recepción recíproca y a la constitución de una comunidad de vida, de un proyecto común en la vida. Eso es lo que hace que el amor sentido o vivido y querido por los cónyuges se convierta en amor debido. El sí quiero que expresamos ante el sacerdote cuando nos casamos convierte el amor en una deuda de amor. A partir de ese momento le debemos amor a la otra persona. De manera que los novios pueden entrar en la iglesia diciéndose mutuamente: me caso contigo porque te quiero. Y al salir podrían decirse, claro, esto no se lo dice nadie, pero podrían decirse: te quiero porque me he casado contigo, porque acabo de comprometerme a amarte para toda la vida.
En Amoris Laetitia el Papa dice, claro, no podemos prometer un sentimiento, los sentimientos pues muchas veces no están a nuestro alcance, pero sí podemos prometer un compromiso, sí podemos prometer que todos los días de nuestra vida nos vamos a levantar queriendo seguir queriendo, porque al final el matrimonio es un querer. Esto en la cultura actual de lo provisional, de lo sentimental, del romanticismo no se entiende muy bien, pero el amor es un acto de la voluntad también y consiste en querer y en poner los medios cada día de tu vida para que eso sea una realidad y para poder seguir queriendo. Y ese consentimiento nos convierte en lo que los clásicos llamaban una sola carne, que es una forma de expresar, una forma muy bella de expresar que a partir de ese momento no solo comprometemos unas conductas o unos bienes futuros, como se simboliza con la entrega de las arras, sino que nos comprometemos nosotros mismos y surge una nueva forma de ser. Yo no soy yo, sino que soy con mi marido. Soy de una forma distinta, soy con él. Y esto marca una diferencia esencial en toda nuestra vida, ¿no? Ya estamos en un proyecto común, el Papa utiliza en Amoris Laetitia una expresión muy bonita, dice, estamos escribiendo cada uno en la vida del otro, que ya no es la vida del otro, sino la vida conjunta. Y esto lo que exige es un compromiso indisoluble. Hay quien piensa que esto de la indisolubilidad es un invento de los curas que nos quieren complicar la vida o una complicación de los cristianos. Sin embargo, la propia naturaleza del amor conyugal es lo que exige que sea indisoluble. En primer lugar, por el bien de los hijos, porque los hijos, como decíamos antes, necesitan ese amor conjunto de su padre y de su madre, no el de su padre y su madre por separado, sino de su padre y su madre que se quieren y como fruto de ese amor llega el hijo. Y porque además el matrimonio es una entrega total, no cabe un matrimonio a plazos. O sea, incluso en esta sociedad tan alocada en la que vivimos, yo pregunto a mis alumnos en clase, ¿admitirías una propuesta de matrimonio por un rato? Nos casamos por año y medio, nos casamos durante la semana y el fin de semana, y claro, todo el mundo dice que no, porque en el fondo del corazón de todo hombre y toda mujer está el anhelo de querer ser amado para siempre. Y como dice el Papa en la exhortación, el que no ha amado para siempre no ha amado ni un solo día. El amor verdadero es un amor para siempre. Y el tercer elemento es la gracia. Naturaleza, compromiso y gracia. El matrimonio ha sido siempre una institución sagrada, considerada sagrada en todas las civilizaciones. Y lo vemos estudiando pues, los ritos que han acompañado a las bodas en todos los pueblos y civilizaciones. Quizá la excepción sea esta época en la que vivimos y sobre todo en Occidente en la que se ha secularizado completamente, incluso entre los cristianos. Y nosotros sabemos, los cristianos, que, porque Dios nos lo ha revelado, que la relación de Dios con el hombre es una permanente historia de amor. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando es todo un relato de amor, de un Dios que va tras su pueblo ofreciéndole su amor y que a pesar de las traiciones sigue ahí renovando la alianza. En el Antiguo Testamento el amor de Dios por el pueblo de Israel se expresa muchas veces con imágenes conyugales. Pensad en el profeta Oseas, que además es una expresión muy fuerte, ¿no? De Yahvé, que es el esposo que es burlado y engañado por el pueblo de Israel, que es la prostituta, y sin embargo Yahvé le dice, te llevaré al desierto y te seduciré y volverás a ser mía. El Cantar de los Cantares. Tenemos muchas imágenes en las que el amor de Dios por su pueblo se expresa con esas categorías conyugales. Y en el Nuevo Testamento la perfección de la alianza se representa con el amor de, bueno, se representa, no, se realiza
con la entrega de Cristo por su Iglesia. Y San Pablo nos dice que el matrimonio es figura de esa entrega de Cristo por la Iglesia. Y por eso nos dice que nos tenemos que amar hasta el extremo, ¿no? Como Cristo nos amó. ¿Es posible amar hasta el extremo? Pues con la ayuda del Señor, sí. Con la ayuda del Señor podemos amarnos como Él amó a su Iglesia. Con la ayuda del Señor podemos hacer hermoso, verdaderamente hermoso y grande el amor conyugal. Y por eso decía Juan Pablo II, no tengáis miedo de los riesgos. La fuerza divina es mucho más potente que cualquier dificultad. Con la ayuda de la gracia podemos insertar nuestra vida a través del sacramento del matrimonio, de manera que se entreteje con la relación de amor entre Cristo y la Iglesia y recibimos toda la fuerza necesaria para superar cualquier dificultad. De manera que el matrimonio cristiano se puede entender con estos tres elementos: naturaleza, compromiso y gracia. Y me parece importante señalar que el matrimonio cristiano no es un matrimonio distinto que se haya inventado Cristo, sino que es el matrimonio natural, tal como fue querido e instituido por Dios en el inicio, pero elevado por su gracia a un plano sobrenatural. Pero no es un matrimonio distinto. La gracia no es una especie de añadido, sino que se entreteje en la propia relación natural querida por Dios desde el principio. Bien, y el matrimonio es el fundamento de la familia. Somos seres esencialmente sociales y esa sociabilidad natural se vive en primer lugar en la familia. Juan Pablo II siempre nos hacía este llamamiento, ¿no? Familia, sé lo que eres. Porque si las familias fuéramos lo que tenemos que ser, él nos decía, prenderéis fuego al mundo. La familia puede transformar el mundo radicalmente y creo que hoy más que nunca esto nos lo tenemos que creer y lo tenemos que vivir y tenemos que ayudar a otras familias a vivirlo de la misma manera, porque sinceramente es la única esperanza. No nos van a cambiar el mundo ni los políticos, bueno, menos que nadie los políticos, ni los curas por sí mismos. O sea, nosotros necesitamos a los sacerdotes para que nos ayuden a vivir con fidelidad nuestra vocación, pero solo podremos transformar el mundo las familias. Y aquí voy a recoger algunas llamadas de atención que nos hace el Papa Francisco en la exhortación Amoris Laetitia, para que podamos verdaderamente ser lo que estamos llamados a ser. La familia, dice, en primer lugar, es lugar de acogida. Todos llegamos al mundo en el seno de una familia, todos somos acogidos, bueno, todos no, hoy día ya no se puede hablar en esos términos, pero lo suyo es llegar al mundo en el seno de una familia, ser acogido como un don, porque los hijos no son un derecho, que esa es otra distorsión que está en el pensamiento dominante y que hay que desmontar. Los hijos son un don y les queremos porque son nuestros hijos, no por lo listos, lo guapos o los simpáticos, que a veces no son nada de eso, sino porque son nuestros hijos. Y en la familia somos acogidos, acompañados en toda nuestra dignidad durante toda nuestra vida hasta la muerte natural. Por eso la familia se dice que es santuario de la vida. Por eso, si lo pensamos bien, se habla del seno de la familia, aludiendo a ese lugar de acogida que es el seno de una madre. Y por eso legislaciones como el aborto, como la eutanasia, que se nos viene encima, son un daño tan brutal a la familia, porque hace que las familias dejen de ser santuario de la vida. La familia, dice el Papa, con otra imagen muy gráfica y muy suya, es el hospital más cercano. Hace un par de años hablaba de la Iglesia como hospital de campaña y ahora habla de la familia como el hospital más cercano, como ese lugar de cuidado y de consuelo. Es el lugar donde siempre vamos a encontrar refugio. Es el lugar donde sabemos que se nos va a querer, pase lo que pase.
a los de dentro y también a los de fuera. Y esta es una llamada del Papa que creo que también tenemos que meditar y que hacer nuestra. Dice, la familia permite construir con Dios un mundo donde nadie se sienta solo. Si las familias fuéramos de verdad lo que tenemos que ser, los miembros de las familias nunca estarían solos. Pero tampoco estarían solos los que desgraciadamente no tienen familia, porque encontrarían siempre una familia hospitalaria, una familia de acogida. Y esta idea del Papa es muy bonita, ¿no? Construir un mundo donde nadie se sienta solo. Y porque dice, toda la vida de la familia es un pastoreo misericordioso. Si lo pensamos bien, es lo que hacemos los padres con nuestros hijos, ¿no? Irles pastoreando con misericordia y con especial cuidado y especial atención a los que más lo necesitan, por el motivo que sea, por una minusvalía física, por un problema puntual, por una enfermedad. A los que más cuidamos es a los que más lo necesitan. Además del lugar de acogida, la familia es un lugar donde somos amados incondicionalmente y reconocidos por lo que somos, no por lo que tenemos, no por nuestros éxitos, sino por lo que somos. Es un lugar donde nos podemos relacionar sin máscaras sociales, sin pretender aparentar lo que no somos, sino que nos podemos mostrar como somos. Es comunidad de vida y amor. Es un lugar, una comunidad que no debe su existencia ni su fundamento a ninguna utilidad ni a ningún cálculo egoísta, sino que se funda en esa propia capacidad que tenemos de amar familiarmente y de fundar sobre ese amor una comunidad de vida. Y quizá por eso, esto está muy estudiado en psiquiatría, hay una relación tan directa entre familia y autoestima, porque el que se sabe amado de esa manera incondicional es el amo del mundo. Cuando sientes que te aman y que te van a amar siempre y que pase lo que pase vas a tener siempre ahí tu lugar y tu refugio, te puedes poner el mundo por montera. Ahí no hay lugar para la baja autoestima. Y esto lo podríamos pensar también de todo cristiano, ¿no? Si nos sabemos amados incondicionalmente por Dios, ¿qué miedo podemos tener? Dios nos ama. Y si sabemos transmitir a nuestros hijos este amor incondicional que vivimos de forma tan imperfecta como padres, entonces les podremos acercar más fácilmente a ese amor incondicional de Dios Padre, que nos ama de esa manera tan loca, ¿no? Y tan generosa. La familia, una familia donde se viven de esta manera ese verdadero amor, es un espacio de libertad. Es, decía Chesterton, una célula de resistencia frente a la opresión. Por eso quizá todas las ideologías totalitarias lo primero que intentan para dominar a una sociedad es eliminar a la familia. Porque el individuo solo y desamparado es más fácilmente manipulable. Y sin embargo, una sociedad formada por familias fuertes es indestructible. En tercer lugar, la familia es un lugar donde crecemos como personas. Y no solo los hijos, porque siempre que hablamos de esto pensamos en los hijos. Claro, efectivamente, los hijos crecen en la familia, pero también los cónyuges. Esto podemos decir que es pues, porque el matrimonio es sacramento de mutua santificación, porque la mutua ayuda, el enriquecimiento mutuo. A mí me encanta cómo lo explica el Papa Francisco en la exhortación. Dice, quizá la misión más grande de un hombre y una mujer en el amor es hacerse el uno al otro más hombre o más mujer. Y nos santificamos mutuamente no a costa de hacernos la vida imposible y aguantarnos con paciencia, sino porque verdaderamente el tener al lado a una persona que te quiere, que te enriquece, que te apoya, que te corrige, que te ayuda a ser mejor, que te exige, todo eso al final de una vida hace que seamos mejores.
Y desde luego no tengo ningún problema en reconocerlo. Gracias a la perseverancia y a la paciencia de mi marido, pues voy haciendo logros y progresando y siendo cada vez mejor. Sin su apoyo, sin su perseverancia, sin su corrección, una corrección llena de amor que te permite comprender que te lo dicen por amor y no por fastidiar, sería mucho más difícil crecer como personas, ¿no? Y desde luego en la familia crecen los hijos. Y aquí también es importante recordar esa función educadora de la familia, una función que últimamente cada vez se desarrolla menos, porque siempre que se habla de lo mal que está la juventud se echa la culpa al sistema educativo, pensando que en el sistema educativo solo están los colegios, pero los principales educadores de nuestros hijos somos los padres. Y el problema es que la familia está dejando de cumplir esa función y tiene que recuperarla. Esa función se puede concretar, en primer lugar, en la transmisión de la fe. Hay un libro muy interesante de una autora norteamericana que se llama Mary Eberstadt, que traza una relación entre la crisis de la familia y la crisis de la fe. Se llama Cómo Occidente perdió a Dios. Y demuestra que este secularismo es fruto, en gran parte, de la crisis de la familia, de familias que han dejado de transmitir la fe. Y podemos dar un paso más allá, porque esto es un círculo vicioso, ¿no? Las familias dejan de transmitir la fe, los jóvenes crecen y se casan dejando a Dios de lado, con lo cual tienen más papeletas para que sus familias no sean sólidas y fuertes, pero tendríamos que convertirlo en lo contrario, en una espiral virtuosa, de tal manera que si las familias transmiten la fe, los hijos luego puedan fundar familias en Cristo y que a su vez transmitan la fe. En fin, la familia desde luego es básica para transformar el mundo. En la familia también formamos la moral de nuestros hijos. Y aquí también se hace patente cómo la familia está dejando de cumplir esta función cuando vemos a tantos jóvenes comportándose de una manera que, más que inmoral, habría que decir que es amoral, porque no han recibido ninguna formación en sus familias. Esto, bueno, estoy segura de que en las familias de las que estamos aquí no es el caso, pero yo hablo desde la experiencia en la universidad. No es que vayan en contra de la moral, es que no saben moverse, porque no han recibido esa formación. Y las familias tenemos la obligación de formar moralmente, de transmitir valores. La familia es un lugar privilegiado para esto, porque los valores no se transmiten como las ideas, sino que los valores necesitan un entorno afectivo y de confianza. En la exhortación el Papa nos hace un llamamiento a los padres para que seamos dignos de confianza, que cuando enseñamos algo a nuestros hijos nos crean, confíen en nosotros, porque nos ven creíbles. ¿Y qué hay que hacer para ser creíbles? Pues comportarnos, porque no se educa a base de sermones, se educa a base de lo que hacemos y sobre todo de lo que somos. Y cuando nuestros hijos ven que hay una coherencia, entonces somos dignos de confianza y nos creerán. El Papa insiste mucho en que con esto que ha repetido en varias ocasiones de que el tiempo es superior al espacio, dice, no nos tenemos que obsesionar por dominar espacios, sino por generar procesos. Generar procesos en los que nuestros hijos descubran que lo que les estamos enseñando es lo mejor, lo que más les conviene. Es decir, que sean ellos mismos los que hagan ese descubrimiento, porque entonces esa enseñanza se hace significativa y la hacen suya. Educar hoy día a base de imposiciones, de prohibiciones, es muy difícil, porque el mundo es hostil. En cambio, si somos capaces de mostrarles de una manera auténtica, coherente y creativa que lo que les estamos enseñando es lo que más felices les va a hacer, entonces lo harán suyo con mucha mayor facilidad y además con mucho mayor arraigo. En la familia tenemos que enseñar también a nuestros hijos a que forjen su voluntad. Cada vez se ve más entre los jóvenes
que llegan un poco blanditos a la universidad, que han vivido entre algodones y que por eso cualquier dificultad se les hace un mundo. Les hacemos un flaquísimo favor protegiéndoles tanto. Tienen que forjar su voluntad, tienen que aprender a enfrentarse a dificultades. El Papa habla de exigirles y la exigencia es muy necesaria. Yo esto lo insisto una y otra vez en la universidad. Cuando un profesor eleva el nivel de exigencia y además acompaña a los alumnos, el resultado no es un mayor número de suspensos, sino un aumento del esfuerzo y por lo tanto un aumento del rendimiento. Y cuando exigimos a estos jóvenes que han sido educados entre algodones, ellos mismos se sorprenden porque sacan de sí mismos cosas que ni siquiera ellos conocían. Porque como nunca se les ha exigido, no saben lo que pueden dar de sí. Y en cambio, una exigencia razonable, una exigencia acompañada de la ayuda adecuada, da unos frutos maravillosos y inesperados. El Papa también habla de la corrección necesaria. Es decir, que lo que nos dice el Papa en la exhortación, que es bellísimo y que nos hace ser conscientes de nuestra responsabilidad como padres, no es nada ñoño, ¿eh? Bueno, todos sabemos que este Papa no es nada ñoño. O sea, nos habla de forjar la voluntad, de exigir, de corregir, de castigar cuando hace falta, pero nos habla también de lograr generar esos procesos de manera que la educación sea como inductiva, ¿no? y ellos descubran por sí solos, en lugar de que sea todo a base de querer controlar, cosa que hoy día es imposible. O sea, no podemos pretender controlarlo todo porque se nos escapa. Tenemos que darles los medios para que ellos mismos se conduzcan por la vida de una manera pues cristiana, pero desde su interior. La familia, nos dice el Papa, también es lugar de encuentro. Y habla, nos alerta contra la tentación de encerrarnos en nosotros mismos. Dice, ninguna familia puede ser fecunda si se concibe como demasiado diferente o separada. Y eso en esta sociedad que a veces nos resulta tan hostil es una tentación, ¿no? Separarnos y aislarnos un poco, porque el mundo da un poco de miedo. Bueno, pues el Papa nos alerta contra eso y nos llama al revés, a salir, ¿no? Igual que dice que la Iglesia tiene que ser una Iglesia en salida, nosotros tenemos que ser familias en salida y tenemos que ayudar a otras familias a través de la amistad, de reforzar los lazos de amistad con otras familias, porque no podemos vivir solos. Y aunque pudiéramos nosotros, por lo que sea, el de al lado no puede. Tenemos que salir y tender la mano a otras familias. Tenemos que dar testimonio. Dice, el Papa decía en Evangelii Gaudium que la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Y nos decía también que en todas las encuestas que se hacen, la familia sigue siendo la institución más valorada. A pesar de la crisis de la familia, a pesar de las rupturas, sin embargo, se hacen encuestas también entre jóvenes y la familia, con diferencia, sigue siendo la institución más valorada, porque en el fondo de todo corazón sigue habiendo un anhelo de familia. Y entonces nos llama a las familias a hacer que crezca en los demás ese deseo de familia. ¿Cómo? Pues primero por el mero testimonio, que nos vean felices, que vean que la vida en familia es una fuente de felicidad, que la vida en familia nos ayuda a superar dificultades, que podemos afrontar los retos todos unidos de una forma mucho más sólida y más humana. Nos llama también a acompañar a otras familias y especialmente a las familias heridas, a las familias en dificultades, a las familias que lo que necesitan es que se les tienda una mano y se les ayude. Y nos llama a la solidaridad. Dice, un matrimonio que experimenta la fuerza del amor sabe que ese amor está llamado a sanar las heridas de los abandonados, a instaurar la cultura del encuentro, a luchar por la justicia. No podemos vivir nuestra
nuestro amor solo hacia adentro, tenemos que salir fuera y tenemos que tender la mano y ofrecer ese amor, sobre todo a los que están solos, a los que están heridos, a los que más lo necesitan. Y por último, la familia es escuela de sociabilidad. La sociedad no se construye con un binomio persona-sociedad, por eso, porque no somos islas ni individuos, ni salimos por generación espontánea por ahí, sino que se construye con ese trinomio persona, familia, sociedad. De tal manera que llegamos a una familia donde somos acogidos y nos encontramos inmersos en toda una red de relaciones interpersonales, paternofiliales, fraternales, conyugales, con primos, con tíos, con abuelos. En la exhortación el Papa insiste mucho en el vínculo intergeneracional que se establece en las familias entre distintas generaciones. Y esto es lo que permite construir una sociedad sana. Juan Pablo II, en la Carta a las Familias, decía que las familias es sujeto social y que por eso tiene derecho a la protección del Estado. La familia, el matrimonio, ese compromiso del que hablábamos antes, que esa entrega recíproca entre el hombre y la mujer, es el primero de los vínculos sociales y jurídicos. Y sobre ese vínculo inicial se va construyendo la sociedad. Porque el matrimonio es un conector muy poderoso. El matrimonio conecta no solo a dos personas, sino a dos familias, a dos grupos de amigos, conecta muchas cosas. Y sobre el matrimonio, la familia a la que dan lugar y que va acogiendo a todos los que se van incorporando a ella, se va formando el entramado social. Y la historia nos demuestra que los pueblos más grandes han sido los que han estado asentados sobre familias sólidas. Y que cuando el mal estalla en la familia, eventualmente, muy inmediatamente de hecho, se refleja en la sociedad. Sin embargo, cuando somos capaces de vivir adecuadamente esas relaciones familiares, somos capaces de descubrir el bien común, un término en desuso. Ya nadie habla de bien común, para empezar, porque ¿qué es el bien? Desde el relativismo y lo común en esta sociedad individualista ya tampoco se entiende. Sin embargo, cuando uno ha nacido y crecido en el seno de una familia, descubre sin esfuerzo que hay un bien común y que a veces pues, se puede programar una excursión para el fin de semana que se cancela porque uno se pone enfermo. O se había programado otra actividad y hay que posponerla porque otro tiene un examen y ese fin de semana toca estudiar. Se descubre de forma natural, sin que nadie te lo tenga que explicar, que hay un bien común que está por encima de tu bien individual. Y todo eso permite superar esa falsa concepción de la libertad como una fuerza absoluta, porque los vínculos nos hacen ser conscientes de que nuestra voluntad no es lo único importante. Y esto permite incorporarse a la sociedad siendo conscientes de que no todo es exigir, sino que también tenemos que dar. Y tenemos que dar porque todo lo que somos, casi todo, lo hemos recibido de los demás. De tal manera que en lugar de ese acreedor permanentemente insatisfecho, que solo reclama derechos, 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 pues podemos aportar a la sociedad personas que sean conscientes de lo que necesitan a los demás y se incorporen pues, como deudores eternamente insolventes, siempre dispuestos a dar y a aportar a los demás. Por mucho que salgamos de la crisis y por mucho que se llene la sociedad de prestaciones sociales de todo tipo, si no somos capaces de formar personas capaces de amar y capaces de integrarse en la sociedad de esa manera, el mundo será un desastre y desde luego no nos hará felices. En definitiva, en la familia se enseña a amar. Y dice el Papa, todos deberíamos ser capaces de decir,
a partir de lo vivido en nuestras familias, hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Y aquí aparece otra vez esa vinculación entre fe y familia. Solo si somos capaces de vivir en nuestras familias esa experiencia de amor, podremos comprender y acercarnos a la fe en un Dios que es amor. Y sin embargo, cuando esto no se vive en las familias, pues lo otro se hace mucho más difícil. No es que sea imposible, porque nada es imposible para Dios, pero desde luego es mucho más difícil. Y por eso decía San Juan Pablo II que el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Y el Papa Francisco lo expresa de una forma también muy bella, cuando dice que Dios ha confiado a la familia el proyecto de hacer doméstico el mundo, para que todos lleguen a sentir a cada ser humano como un hermano. Ese hacer doméstico el mundo parece una imagen bellísima, ¿no? Y eso solo se puede construir desde una vivencia adecuada de las relaciones familiares. Esa construcción de la civilización de la justicia y del amor a la que nos llamaba Pablo VI solo es posible desde una construcción de la familia. Y este es, creo, el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Y nada más. Muchas gracias.